Hey, welcome to English Star. Let's begin. Are you ready to begin? I am ready to begin. Let's begin. All right. Now it's time for the verb for a the irregular verb lay. Um, we have a meaning here that I have written on this screen. Oh, it says the meaning of the verb lay. It's put something down gently or carefully. Now, it's very important the word something because it's what the verb really means. Because the verb lay needs an object to understand the real meaning of this verb. It's a transitive verb. That means that it needs a direct object. We lay something like to put some examples, probably a picnic blanket on the ground, or laying bricks to put one on top of another, or maybe my hand on a shoulder, my head on a pillow, a new carpet on the new house. We need an object. So the meaning will be put something. The real meaning will be put something down gently or carefully. Now, here is why we refer to gently or carefully. Because now we're going to talk about a baby. Um, the sentence says, I lay the baby in the cradle. I lay the baby in the cradle. Now we're talking about a human, a beautiful baby. So this is of course not an object, it's human. So we're talking about something beautiful and we need to take it very careful. I lay the baby in the cradle. So I lay the beautiful baby in the cradle. So to make you understand it verb in Spanish, the meaning in Spanish would be, or it is, and I think now we're going to talk in Spanish. Bien, la traducción del verbo ley va a ser, en una sola palabra, va a ser poner. ¿Y por qué se refiere a poner? En la explicación en inglés, put something, poner algo suavemente. Entonces, nosotros tenemos aquí la definición del verbo lay como poner. Y nuestro primer ejemplo al español es, por ejemplo, I lay the baby in the cradle. Y yo pongo al bebé en la cuna. O si quieren, sin el sujeto explícito, ¿no? Simplemente comenzamos con el verbo y convertimos en una oración tácita, en un sujeto tácito. Pongo al bebé en la cuna. Ahora, cuando se trata de poner algo, ya, esto me va a querer decir que el verbo va a ser transitivo. Es decir, necesitamos un objeto directo. Como por ejemplo, podemos poner una manta sobre un campo, en un picnic, colocar ladrillos unos sobre otros,
cuando construimos una casa, o poner la cabeza sobre una almohada, un cojín, o una mano sobre el hombro de una persona en apoyo, en solidaridad, o también puede ser una alfombra en el suelo, en el piso de una nueva casa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos ejemplos que están aquí son para que se entienda que el verbo lay va a significar poner algo, un objeto sobre algo. El segundo ejemplo que dice we lay our picnic blanket on the ground, we lay our picnic blanket on the ground. Simplemente se refiere a que ponemos, o la traducción, ¿no?, de esta oración será: ponemos nuestra manta de picnic en el suelo, ¿cierto? Entonces, cuando queremos hacer un viaje eh, para salir de la rutina del trabajo y del estudio, etcétera, etcétera, nosotros tomamos el carro, tomamos el coche, tomamos el auto, tomamos la camioneta, el camión, ¿no?, lo que tengamos a mano, la moto incluso, para dos solamente, obviamente, eh, en caso de la moto, eh, y llevamos todos los implementos necesarios para compartir una tarde o un día en el campo. Y para poder dejar todas nuestras cosas tenemos que poner una manta sobre el campo, sobre el pasto o sobre el cerro o el lugar donde queremos estar. Para poner la comida, ¿no? Que en el picnic lo más importante es la comida. Bueno, especialmente para los niños. Es algo casi muy sustantivo, poderoso, tentador. Ya me dio hambre. Ok, entonces ese poner una manta, este jato el objeto que sería la manta, ¿no? Es lo que se refiere al verbo, poner un objeto de una manta. Y es por eso que la oración dice: ponemos una manta sobre el suelo en nuestro día de campo. No dice ahí día de campo, no, yo le agregué, pero solamente la oración dice nosotros, si lo queremos decir en forma explícita, nosotros ponemos una manta de picnic sobre el suelo. Um, para entender el verbo lay, cierto, que es poner, hicimos más ejemplos ya que tenemos otros significados que se pueden utilizar con este verbo. Los significados son, en este caso con una oración que está escrita sobre la pantalla, que dice lo siguiente: She lays the table for dinner. She lays the table for dinner. Si ustedes se fijan, el verbo está con la letra S al final, después de la Y. Eso es debido a las reglas del presente simple, ¿no? Que dicen que cuando existe un verbo en la tercera persona singular en el presente simple en una oración afirmativa, uno le va a agregar a ese al verbo cuando termina en Y, viene antecedido de una vocal. Porque si ustedes saben que si el verbo termina en una Y y viene antecedido de una consonante, eso ya cambia, ahí se le quita la Y, se le reemplaza por una I latina, la del punto, y luego se le agrega ES. Pero cuando el verbo termina en Y, viene antecedido de una vocal, solamente se le agrega la S al final. Bien, entonces, esta oración dice lo siguiente: ella pone la mesa para la cena. Ella pone la mesa para la cena. Fíjense que
cuando se trata de poner una mesa, existen varias situaciones donde generalmente el trabajo es formal, por decirlo de alguna manera. Porque hay que colocar la cuchillería, ¿no? Cuchillos, cucharas, tenedores, servilletas, platos grandes, platos bajos, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes sabrán cómo se llenará una mesa, ¿verdad? Para diferentes comidas que vendrán en la cena. Porque si existe el alimento carne, evidentemente que tiene que haber un cuchillo y un tenedor. Porque no se podría comer la carne con una cuchara, ¿verdad? Entonces es evidente que se requiere eh, eh, una, una cuchillería adecuada para comer ese plato. Y si existe la sopa, evidentemente van a necesitar una cuchara. Entonces, esas cosas, esos objetos, la cuchara, el tenedor, el cuchillo, el plato, la copa, etcétera, 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 son objetos, ¿cierto? Que van sobre algo, en este caso sobre la mesa. Por lo tanto, en inglés, she lays she lays the table for dinner. Fíjense que también es muy utilizado set the table, pon la mesa, set the table. Um, um, entonces, tanto set the table como lay the table son sinónimos. Poner la mesa. Poner la mesa. Ok, el segundo ejemplo, fíjense bien acá abajo, es interesante. Yo lo encuentro muy interesante. The hen lays an egg. La gallina, ¿no? De hen es gallina, la gallina. Lays, nuevamente está con S, ¿no? Porque ya lo dije antes, está en tercera persona singular, tiempo presente simple, o simple present, ¿cierto? Y evidentemente se le agrega la S al verbo. Y dice lo siguiente, la gallina pone, mm, em, la gallina pone un huevo. Evidentemente que hay que tener más gallinas para tener más huevos en la casa. No sé cuántos huevos pondrá una gallina eh, en la en un lugar adecuado para tenerlas, ¿no? Pero es una manera muy económica de poder tener un buen alimento, ya que el huevo tiene proteína, así que es un huevo. El huevo en sí es bastante importante en la alimentación diaria de una persona. Por lo tanto, si yo tengo 10 gallinas y una gallina me puede poner 5 huevos, entonces ojalá fueran 5 todos los días, ¿verdad? Y si tengo 10 gallinas, multiplico 5 por 10, ¿cierto? 5 por 10 serían 5, 5 por 10, 5 por 0, o 0, 5 por 1, 5, serían 50 huevos. Si fueran diarios, 50 huevos diarios. ¡Wow! Que sería harto, fíjense, imagínense. He descubierto algo. He descubierto que si tengo hartas gallinas voy a tener hartos huevos. Entonces, esta oración, evidentemente que se usa el verbo lay para decir que el objeto, en este caso el huevo, ¿cierto? Lo pone la gallina. Por lo tanto, también ahí está una oración donde cabe bien la palabra poner, ¿no? La gallina pone un huevo. Y finalmente, la oración final la vamos a dejar para que la descubran, ¿no? Para que ustedes hagan la traducción y vamos, estudien un poco. Sí, de repente hay que estudiar. Sí, sí, para no aburrirse, estudien un poco. Ok. Bien, muchas gracias por ver los videos. Nos estamos viendo pronto. Thank you very much for watching my videos. Don't forget to study. And bye bye.